Buenas tardes con todos los presentes. Nos encontramos con Sebastián Donoso Bustamante, doctor en Historia de los Andes, internacionalista, abogado y docente universitario. El día de hoy nos concentraremos en el conflicto territorial de Ecuador y Perú, sus causas, consecuencias y principales limitaciones para llegar a un acuerdo. En este sentido, la primera pregunta es, Bueno, el conflicto Ecuador-Perú es como todos los conflictos de límites de América, un conflicto que data de la época de la independencia, ¿no? Todos los países de América Latina, y en nuestro caso particular de Sudamérica, nacieron sin fronteras claras a la vida republicana independiente. El Ecuador prácticamente hasta la firma de la paz con el Perú en el año 1998 no tenía una frontera clara. Entonces, el conflicto se origina porque los países surgen a la vida independiente, ¿no es cierto? Antes de ayer festejábamos, conmemorábamos los 200 años de la batalla de Pichincha. Todos los países de Sudamérica nacen con una aspiración territorial, ¿no es cierto? Todos nacen con una aspiración territorial, pero sin fronteras claras. La base de la aspiración territorial de cada uno de los países de Sudamérica son las reales audiencias, ¿no es cierto? Las reales audiencias que eran unidades más bien de tipo jurisdiccional, eran tribunales compuestos por un presidente y un grupo de oidores que eran jueces, eran tribunales de justicia. Eso es prácticamente lo que eran las reales audiencias, ¿no? Entonces había una en Lima, otra en Bogotá, en Caracas, en Santiago de Chile, etcétera. Entonces, los territorios más o menos donde las reales audiencias ejercían su jurisdicción, es decir, la ley, ¿no es cierto?, donde juzgaba, ese es el germen, cada una de estas audiencias es el germen de un Estado-nación latinoamericano. El Ecuador tiene su origen histórico, territorial, en lo que fue la Real Audiencia de Quito, ¿no es cierto? Las reales audiencias, a pesar de que eran parte de los virreinatos, la Real Audiencia de Quito fue parte del virreinato de Nueva Granada en una época, especialmente en el siglo XVIII, durante las reformas borbónicas, pero sobre todo en el grueso del periodo hispánico, fue parte del virreinato del Perú, porque el virreinato de Nueva Granada se creó justamente con las reformas borbónicas. Entonces, estuvimos de alguna manera adscritos al virreinato del Perú hasta 1722, más o menos, pero en la práctica las reales audiencias se manejaban como entidades autónomas de los virreinatos, ¿no es cierto? Se manejaban directamente con España, con el Consejo de Indias, con la Casa de Contratación, que eran las instituciones que administraban las provincias de ultramar. Entonces, ese es el germen de los países, digamos. Y claro, hay un debate, ¿no es cierto? Hay una discusión siempre sobre hasta dónde iban las jurisdicciones de las reales audiencias. Una vez independizados los países, empieza el reacomodo de las fichas, por decirlo de alguna manera. Entonces, la Real Audiencia de Quito, por ejemplo, tenía jurisdicción sobre Pasto, Popayán, hasta Cali, territorios que ya una vez independizados perdimos, entre comillas, perdimos a Colombia, ¿no es cierto? Nuestra aspiración territorial como país se iba hasta allá. Y en el caso de nuestro vecino del sur del Perú, nuestra aspiración territorial como país llegaba probablemente hasta Paita, quizás un poco más al sur, ¿no? Y por la Amazonía, obviamente, la salida soberana al río Amazonas, que ha sido una reivindicación territorial de toda la vida de la República del Ecuador y la frontera con el Brasil. Esa era nuestra aspiración territorial. Ahora, claro, finalmente los diferendos limítrofes territoriales se deciden en su gran mayoría en el siglo XIX en guerra, ¿no? Y ahí se van cerrando las fronteras. Entonces, Perú, por ejemplo, pierde territorio con Chile, pierde territorio con Bolivia, Chile pierde territorio con Argentina, Paraguay es probablemente el país más golpeado de Sudamérica, que pierde territorio con Bolivia, con Argentina, con Brasil, con, con Bolivia, con Argentina, con Brasil, sí, ¿no es cierto? La guerra del Chaco, Colombia pierde Panamá, Venezuela pierde territorio también frente a Colombia, frente a los ingleses, en la zona de la Guayana. Es decir,
Durante el siglo XIX se da un reacomodo de las fichas, ¿no? Bolivia pierde su salida al mar con Chile. Eh, Chile pierde, digamos, el Perú pierde Arica, pierde Tacna. Después Chile le devuelve Tacna, pero se queda con Arica. Entonces, es un reacomodo de fichas. El origen del conflicto es ese. Eh, en el imaginario, los países, los estados, son la unidad política por excelencia, ¿no es cierto? Tanto para la ciencia política como para las relaciones internacionales, pero también son una entelequia. Un estado es bastante de lo que imaginamos que es. Imaginamos que es mucho más de lo que verdaderamente es. El Ecuador surge de la Real Audiencia de Quito como Estado y surge como nación del sentido de pertenencia a este territorio como quiteños. ¿Cierto? Quiteño es el término macro para denominar a todos los habitantes de lo que era la Real Audiencia de Quito. Si este país mantuviera su nombre propio, debería llamarse República de Quito y no República del Ecuador. El nombre República del Ecuador fue negociado con cuencanos y guayaquileños en la independencia porque no aceptaban que el nombre del país fuera el mismo que el nombre de la capital del país. Pero nuestra identidad, digamos, criolla fue la identidad de quiteños dentro del Imperio Español. Entonces es el germen de nuestro país. ¿Cómo se imaginó el Ecuador a sí mismo eh, desde la independencia, desde el siglo XIX? ¿Cuáles eran sus aspiraciones territoriales? ¿Cómo se veía a sí mismo el país? ¿Cuáles eran los retos de construcción de un Estado-nación? ¿No es cierto? Yo creo que el Ecuador, yo creo personalmente, que el Ecuador fue un Estado en proyecto, ¿no es cierto? Un Estado en ciernes, hasta muy entrado el siglo XIX, casi hasta el último cuarto del siglo XIX, eh, hasta García Moreno. Desde 1830 hasta 1860, que empieza el primer gobierno de García Moreno, el Ecuador es un país en proyecto, es un país en grave riesgo de colapso, de disgregación, de ser un Estado fallido, de convertirse en varios países más pequeños, de terminar siendo parte del Perú, parte de Colombia. Y es con García Moreno que el país se consolida, ¿cierto? El gobierno de García Moreno organiza la República del Ecuador. Después de García Moreno ya podemos hablar de un Estado medianamente consolidado. El Ecuador ya no va a correr riesgo de desaparecer después de García Moreno, pero justamente el gobierno de García Moreno se inicia con la crisis de 1859, en donde hay tres gobiernos en el Ecuador. Está Guayaquil invadido por las tropas del Perú, y hay el riesgo de una invasión por el norte, ¿no es cierto? Hay un pacto secreto entre los presidentes Hilario López de Colombia y Ramón Castilla del Perú para partirse el Ecuador a la mitad como pastel, ¿no? Entonces, de Riobamba para el norte seríamos colombianos y de Riobamba para el sur serían peruanos. Eh, yo creo que en el fondo el Perú siempre vio al Ecuador como parte de su territorio, ¿cierto? Los peruanos yo creo que históricamente nos ven como una provincia rebelde, sediciosa, que deberíamos ser parte del Perú, ¿cierto? Y que nos independizamos del Perú porque el Perú no tuvo la capacidad en su momento de evitar que eso sucediera, ¿cierto? Si el Perú hubiera tenido un ejército lo suficientemente grande y hubiera sido un país cohesionado para la época de la independencia, probablemente hubiera evitado que el Ecuador se independice, hubiera invadido este territorio para que no se separe de lo que ellos consideraban un estado más grande, ¿no es cierto? Son dos puntos de vista. El Ecuador eh, no, no tuvo grandes aspiraciones de ser parte del Perú. Más bien fuimos parte de la Gran Colombia, del proyecto de Simón Bolívar, pero tampoco eso cuajó. Si bien había, por ejemplo, movimientos peruanófilos en el Perú, digamos en Guayaquil, eh, prevaleció siempre la idea de que era preferible ser un país independiente y ser un país tapón también. Esa es un poco nuestra circunstancia geopolítica, ser un país tapón que está en la mitad entre Colombia y el Perú. Entonces, ese es el país imaginado, ¿no es cierto? Y en ese país imaginado, eh,
El proyecto de país que hay que construir se basa en la búsqueda de una integración, de una unión entre la costa y la sierra, ¿no es cierto? El Ecuador, el gran problema, gran ventaja también, pero el gran problema para la integración nacional es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es un límite geográfico que divide necesariamente, nos guste o no, al país en tres: costa, sierra y Amazonía. Y los dos polos de desarrollo importantes, las dos ciudades clave del país, son Quito y Guayaquil. Y desde los inicios de la República de Juan José Flores en adelante, el proyecto es unir Quito con Guayaquil, ¿no es cierto? Hacer un país, unir la costa con la sierra, ¿no es cierto? Siempre hay el riesgo de que la costa y la sierra se separen y sean dos países. Y en ese sentido trabajan todos los presidentes, ¿no? Eloy Alfaro, de alguna manera, por eso es tan importante en nuestra historia el ferrocarril, porque de alguna manera logra con el ferrocarril unir Quito con Guayaquil, ¿no es cierto? Reducir el tiempo de viaje de 15 días a 2 días. Entonces eso permite una integración nacional, pero en ese proyecto de integración nacional nos olvidamos de la Amazonía, es así como lo veo yo. Nos olvidamos de la Amazonía, ¿no? Dejamos la Amazonía descuidada. Y eso permitió, claro, que el Perú, con sus aspiraciones territoriales, la aspiración territorial del Perú es todo el Ecuador. Y si no puede el Perú convertir a todo el Ecuador en parte de su territorio, lo más fácil es la parte que está más olvidada y menos poblada y menos defendida, que es la Amazonía. Es como yo les suelo poner a mis alumnos el ejemplo de tener una hacienda. Yo tengo una hacienda, pero no voy nunca. Es mi hacienda. Aquí está mi título de propiedad, es hacienda mía. Pero no he ido 20 años a la hacienda. Y de repente voy y la hacienda está invadida, ¿no es cierto? Y me clavan una demanda y me dicen posesión efectiva y me dicen la hacienda ya no es suya. Usted no hizo nada para mantener la hacienda. Pero aquí está mi título de propiedad, sí, pero en la práctica usted no hizo nada. Yo le veo al problema un poco así, o sea, haciendo una grosa simplificación metafórica, ¿no es cierto? Es mucho más complejo que eso. Pero para ejemplificar, ¿no es cierto? El Ecuador descuidó su Amazonía. Descuidamos la Amazonía y pues permitimos inadvertidamente que el Perú vaya penetrando en la Amazonía que nosotros reivindicábamos como nuestra, hasta que fue demasiado tarde, cuando ya quisimos reclamar, cuando ya quisimos tomar posesión, cuando ya quisimos hacer cosas, ya se precipitó la guerra del 41 y ya perdimos la mitad de la Amazonía, 2/3 de la Amazonía que reivindicábamos como propia. Históricamente, el Ecuador como país, como Estado, unidad política, ha tenido ha tenido muchos momentos críticos, pero hay dos crisis que yo veo muy graves, en donde el Ecuador estuvo a riesgo de desaparecer como país. Y esas dos crisis tienen que ver con el Perú, ¿sí? Eso explica de alguna manera la animadversión que se creó contra el Perú en el Ecuador. Yo no comparto, ¿no es cierto? Yo no soy antiperuano y creo que ya nadie lo es. La paz está firmada y creo que ya todos hemos aceptado la situación, nos guste o no. Pero la crisis de la que hablaba, de 1859 con García Moreno, fue una crisis gravísima en la cual el Ecuador pudo haber desaparecido. Pudo haber desaparecido justamente porque el Perú había invadido Guayaquil y había bloqueado el Golfo de Guayaquil y exigía reivindicaciones territoriales y pudo haberse quedado con Guayaquil. Y además la Amazonía. Y si no lo hizo el Perú en ese momento es porque el Ecuador le ganó esa guerra. Porque García Moreno y Flores le ganaron la guerra al Perú. Si el Perú hubiera podido hacer lo mismo que hizo en 1941, 80 años antes, en 1859, lo hubiera hecho. 90 años antes, pero no pudo. No pudo porque García Moreno en ese momento el Ecuador estuvo mejor preparado militarmente para evitar esa pérdida. El segundo momento en el que el Ecuador realmente estuvo también a riesgo de desaparecer, fue un momento gravísimo en nuestra historia, fue junio
julio-agosto de 1941, cuando, cuando el Ecuador fue invadido militarmente, ¿no es cierto?, por un ejército superior que literalmente avasalló al país y mantuvo al país como rehén durante un par de meses, hasta conseguir la máxima reivindicación territorial que pudo, ¿no es cierto? Tuvimos durante 3 meses invadidos, amenazados, militarmente tomados como país, en una situación en la que no podíamos hacer casi nada, ¿no es cierto? Entonces, si el Perú hubiera sido un poco más avesado, si el ejército del Perú y el presidente del Perú hubieran sido un poco más audaces, hubieran llegado a Quito, ¿no es cierto?, con toda tranquilidad. Hubieran invadido la capital del Ecuador y el Ecuador hubiera terminado siendo parte del Perú. Eso no pasó porque los Estados Unidos no lo permitieron, porque los países garantes no lo permitieron, ¿cierto? Porque hubo una condena internacional a esa agresión peruana que impidió que el Perú consolide más de lo que logró, ¿no es cierto? Por lo menos el Perú, su aspiración, si no podía quedarse con todo el territorio nacional del Ecuador, su aspiración era tirar la frontera en los altos de la cordillera, ¿no es cierto? En la Virgen del páramo de la Antisana, ¿no es cierto? Ahí estaría la frontera con el Perú, de manera que Papayacta ya sería parte del Perú. Si eso no pasó fue porque prácticamente se dio una decisión salomónica y tanto que les odiamos a los gringos y nos llenamos la boca hablando mal de los Estados Unidos y les echamos la culpa de tantos problemas, ¿no es cierto?, especialmente en los gobiernos de izquierda. Y de las compañías petroleras, ¿no es cierto? Les odiamos a las compañías petroleras, pero resulta que la decisión salomónica que finalmente zanjó el entuerto en 1941 fue la pregunta de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Bueno, ya ok, aquí está la Amazonía, esta es la reivindicación peruana, el Perú quiere hasta aquí, quiere hasta los altos de la cordillera de los Andes y el Ecuador quiere hasta el Amazonas. Pero el Ecuador militarmente está invadido. Entonces, evidentemente el Perú ha ganado la guerra, militarmente está el Ecuador derrotado. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? La solución fue justamente hasta dónde ejerció el Ecuador su soberanía. La gran pregunta, ¿hasta dónde ejerció el Ecuador su soberanía? Y resulta que el Ecuador hizo una serie de concesiones a las compañías multinacionales petroleras, muchas de ellas con base en Estados Unidos, para la prospección de petróleo en la Amazonía. Y las concesiones que el Ecuador hizo, los gobiernos del Ecuador hicieron a las compañías petroleras transnacionales, coinciden casi exactamente con la línea de protocolo de Río de Janeiro. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Los Estados Unidos dijeron, el Ecuador ejerció su soberanía hasta aquí, y hasta aquí es el Ecuador. Entonces el Perú dijo, no, pero si nosotros queremos hasta los altos de la cordillera. Y los Estados Unidos le dijeron, lamentamos mucho, no vamos a renegociar esos contratos con ustedes, los contratos son válidos y ya los tenemos negociados con el Ecuador. Entonces la máxima aspiración de ustedes es hasta aquí, hasta donde el Ecuador ejerció soberanía en la Amazonía, en el tema de las petroleras. Sí, las petroleras, irónicamente, entre comillas, malvadas, de alguna manera, salvaron para el Ecuador lo que nos queda de Amazonía, ¿cierto? De alguna manera salvaron lo que nos queda. Entonces, a la final, obviamente el Ecuador se sintió humillado, agredido, que perdía territorio, que perdía su salida soberana al Amazonas. Volviendo al tema del imaginario, para las élites políticas, sociales y económicas del Ecuador, la salida al Amazonas antes de la existencia del Canal de Panamá significaba salir del aislamiento y de la barbarie, ¿no es cierto? Y del aislamiento, ¿no es cierto? Había que llegar a Europa, no nos olvidemos que hasta Eloy Alfaro da un giro, ¿cierto?, hacia los Estados Unidos. Antes de eso, había que parecerse lo más posible a Francia. Y García Moreno miraba a Francia como el modelo
de país, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a Francia? El Ecuador es el país más lejano de Sudamérica, está absolutamente lejos de Europa. Y la forma más fácil para llegar a Europa desde el punto de vista de las élites ecuatorianas era a través del río Amazonas, ¿no es cierto? Y eso se quedó en el imaginario nacional. De manera que perder la salida soberana al río Amazonas significaba quedar en el aislamiento, lejos de Europa, lejos del progreso. Claro, ya cuando ocurrió la guerra del 41 ya existía el Canal de Panamá, más de 30 años, unos 30 años, sí, pero en el imaginario, perder el Amazonas era perder la salida al Atlántico y la salida a Europa. Entonces, ese es un poco el tema. Pero claro, la solución salomónica no le gustó al Perú, no le gustó al Ecuador. Ambos tuvieron que aceptar de mala gana eh, la firma del protocolo de Río de Janeiro, ¿no? Y claro, hay dos narrativas. Mi narrativa es desde el punto de vista de un historiador ecuatoriano, ¿cierto? Los peruanos pueden contar otra cosa. Un historiador peruano, le escuchaba el otro día en un programa decir que la Amazonía se repartió a cañonazos y el que tenía los cañones más grandes se quedó con el pedazo más grande y ese era el Brasil. Los cañones del Ecuador eran chiquitos, los del Perú eran más grandes. Entonces, sí, más o menos eso es lo que pasó. Esa es mi lectura, por lo menos, del conflicto. Muchas gracias por su intervención, pero además de esto queríamos preguntarle sobre los factores que influyeron en la negociación para acabar con el conflicto desarrollado en 1995. En este sentido, nos referimos a el papel que cumplieron los garantes dentro de la negociación, que fueron Chile, Brasil, Argentina y Estados Unidos, y también el ambiente interno que se vivía dentro de los dos países, tanto en Perú como en Ecuador, dado que la investigación llevada a cabo por nosotras nos supo indicar que se puede hablar de una negociación asimétrica, ya que en Perú Fujimori contaba con la aprobación del Congreso y era bien visto por su pueblo debido a al desarrollo del conflicto, mientras que Ecuador se encontraba en una crisis política y social cuando Yamil Maguad aceptó, eh, perdón, subió al poder. En este sentido, Ecuador se veía más próximo a ceder en la negociación para poder solucionar esta parte y encargarse de los otros conflictos que estaban sucediendo dentro del mismo país. Entonces, queríamos preguntarle su opinión acerca de estos dos factores. A ver, voy a hacer una analogía con el 41. 1859 el Perú invade el Ecuador, pero teníamos un gobierno fuerte, un presidente fuerte, que era García Moreno. Entonces, el Perú no logró sus ambiciones territoriales, tampoco en 1830, porque atrás de lo que ahora se llama Ecuador estaba Simón Bolívar y Sucre, ¿no? Entonces ganamos la batalla de Tarqui. En 1941 el Ecuador era un país débil, políticamente muy volátil, una situación de crisis, ¿no es cierto?, parecida a la crisis que atravesó el Ecuador en la época en que se firmó la paz con el Perú, la paz definitiva, ¿no? ¿Por qué se hizo difícil la negociación? Se hizo difícil la negociación porque, claro, en 1947 se buscó demarcar la frontera definitivamente siguiendo la línea de protocolo de Río de Janeiro, y resulta que en el fallo Bras Díaz de Ayar y otros documentos que se hicieron para la demarcación de la frontera, se encontró que no existía el divorcio quórum entre el río Santiago y Zamora, y que en su lugar existía el río Cenepa y que había la cordillera de los Andes. Entonces, de alguna manera eso se quedó sin resolver. Para el Ecuador, para el Perú, el tema estaba resuelto. Ellos no tenían nada más que negociar, se negaban a sentarse en la mesa de negociaciones, ellos decían, no, pues si no hay el divorcio quórum, el río Cenepa o los altos de la cordillera son la frontera natural. Y el Ecuador no aceptó y el tema se quedó allí, se quedó sin resolver, ¿no? Quizás ninguno de los dos tuvo
la voluntad política de resolver el problema, porque mantener una guerra con el vecino puede ser rentable para la cohesión social, ¿cierto? Cuando hay problemas políticos en el Ecuador, acudir al viejo problema limítrofe con el Perú para lograr cohesión social a favor del gobierno es rentable políticamente. Lo mismo en el Perú, exactamente igual. El Ecuador es muy parecido al Perú, muy parecido, realmente somos parecidos. Realmente somos parecidos. Eso le decía yo a un amigo historiador peruano con el que estuve el fin de semana. Qué parecidos somos, en lo bueno y en lo malo. Entonces el Perú también sacaba rédito político de su problema fronterizo con el vecino del norte, y como no estaba delimitada la frontera claramente en esa parte, entonces obviamente lo que el Perú reclamaba como se han pasado la frontera las tropas ecuatorianas del Ecuador decía no, no nos hemos pasado ninguna frontera, porque es territorio nuestro, o territorio no delimitado, y el Ecuador nunca perdió su aspiración a una salida soberana al río Amazonas, aunque sea un pedacito, aunque sea por ahí, por donde no estaba en teoría delimitada la frontera, ver la manera de lograr en un momento determinado una salida soberana. Entonces, para 1995, el Ecuador tiene varios destacamentos militares en esa parte que no está delimitada, que el Perú considera que son suyos, que es su territorio. Considera que el Ecuador ha establecido destacamentos militares, pero el Perú se da cuenta tarde, ¿no es cierto? Y entonces ahí empieza el conflicto del CENEPA, porque hay varios destacamentos militares que están en las orillas del CENEPA, más abajo de la cordillera del Cóndor, en territorio que el Perú reivindicaba como suyo. Entonces, la estrategia del Perú en ese momento es desalojar a los militares ecuatorianos por la fuerza, desalojar los campamentos ecuatorianos usando la fuerza militar. El tema con la guerra del CENEPA es que el Perú no pudo hacer eso, no lo logró. Ya para 1995 el Ecuador estaba mejor armado, mejor preparado, tenía mejores caminos, carreteras, una mucho mejor línea de abastecimiento para sus soldados, mejor tecnología militar, mejor estrategia. Entonces, esa pretensión del Perú de desalojar a los militares ecuatorianos por la fuerza fue un fracaso, fracaso tras fracaso, durante los 2 meses que duró la guerra del CENEPA por desalojar a los soldados ecuatorianos a la fuerza, ¿no? No se dejaron, no se dejaron desalojar. Hubo un combate aéreo también, que es importante en la historia de Sudamérica porque es uno de los pocos, no sé si el único combate aéreo de esa naturaleza donde un par de aviones peruanos fueron derribados. Murieron, evidentemente, mucho más soldados peruanos que ecuatorianos, y claro, con ese combate aéreo significó el armisticio, ¿no? Y la búsqueda de una salida negociada. Lo importante del conflicto del CENEPA es que de alguna manera el Ecuador le obligó al Perú a reconocer que había un problema no solucionado, que había que sentarse a resolver un problema, porque el Perú no reconocía eso. Entonces el Ecuador de alguna manera dijo, hay que sentarse a negociar, hay que cerrar la frontera en esa parte, tenemos que negociar y tenemos que cerrar la frontera, y le obligó al Perú a sentarse a la mesa de negociaciones y buscar un arreglo negociado. No era viable ya la guerra, ¿no es cierto? Los garantes jugaron un papel importante allí, ¿no? Presionar al Perú sobre todo a no buscar una salida militar, no querer declarar una guerra abierta para desalojar como sea a los militares ecuatorianos, sino buscar una salida negociada. Finalmente los militares ecuatorianos fueron desalojados. Y ese territorio está del lado del Perú. Pigüinza y Base Sur y Cueva de los Tallos, todas nuestras famosas y heroicas bases que los militares defendieron con tanto ahínco están del lado del Perú. Pero no fueron desalojados militarmente, sino que la MOMEP, que era la misión de observadores del proceso de paz de Ecuador-Perú, conformada por los garantes, hizo el desalojo, entre comillas, de las tropas ecuatorianas y se emprendió el proceso de negociaciones que culminó en el 98 con la firma de los acuerdos de paz en Brasilia. De Brasil hizo, hermano mayor de todos los países sudamericanos, hizo el papel de garante mayor, pero claro,
los Estados Unidos han sido la potencia principal, ¿no? Y básicamente el Ecuador tuvo que reconocer que el territorio ya se había perdido en el 41, ¿no? Y que el tema de alguna manera debió resolverse en el 47, ¿no? Y el Perú tuvo que reconocer también que no tuvo suficiente tino para poder reconocer o poder arreglar el problema antes. Quizás, como les digo, por falta de voluntad política de ambas partes, lo cual le convertía en el conflicto, en el diferendo limítrofe más largo de la historia de Sudamérica, ¿no? Para cuando se resolvió en el 98 finalmente. El Ecuador tuvo que aceptar lo inevitable. Territorio perdido es territorio perdido y la salida soberana se perdió. Pero bueno, ¿cuál es la ventaja? Es que ahora el Ecuador ya tiene un mapa. Claro, ahora ya sabemos hasta dónde llegamos como país. Ya no hay dudas, ¿no es cierto? Ahora sí, si alguien se pasa un metro, ya sabemos quién se está pasando. Ya sabemos si es peruano o ecuatoriano el que se está pasando. Ya no nos queda duda, ¿no es cierto? Hasta dónde llega nuestro territorio. Y el Ecuador ahora sí, obviamente, eh, igual que en el 41, puede dedicarse con tranquilidad al desarrollo de todo su territorio nacional de una forma armónica. La descuidada Amazonía ya no está tan descuidada. Ahora el Ecuador tiene una fuerte presencia en la Amazonía para no volver a perder o no perder más territorio del que ya perdió.